Me llamo Rosa Elena. Tengo 63 años. Lo que voy a contarles cambió para siempre la forma en que veo a mi propia sangre. Durante 35 años fui maestra de primaria. Enseñé a leer a cientos de niños en la escuela Benito Juárez del centro de la ciudad. Les enseñé a escribir su nombre, a sumar, a soñar con un futuro mejor. Pero nunca imaginé que la lección más dura de mi vida me la daría mi propio hijo. El hijo que crié sola después de que su padre nos dejara cuando él tenía apenas 8 años. El hijo por el que trabajé doble turno para que nunca le faltara nada. El hijo que me juró, el día de mi jubilación, que ahora él me cuidaría a mí. Mi casa huele a canela y vainilla. Siempre ha olido así. Es una casa pequeña, pero es mía. La compré con mi liquidación cuando me jubilé hace 3 años. Después de tantos años pagando renta, por fin tenía algo propio. 2 recámaras, un jardincito con bugambilias, una cocina donde el sol entra por las mañanas. No es mucho, pero es mi refugio, mi lugar en el mundo. Andrés creció aquí, en este barrio. Bueno, no en esta casa exactamente, pero sí en esta colonia. Cuando su padre se fue con aquella mujer más joven, tuvimos que mudarnos a un departamento más pequeño. Yo trabajaba de maestra en las mañanas y daba clases particulares por las tardes. Andrés hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Éramos un equipo, él y yo contra el mundo. Los domingos horneábamos pan dulce juntos. Esa era nuestra tradición. Él se ponía el delantal que le quedaba enorme y me ayudaba a amasar. Me preguntaba cosas de niño. ¿Por qué su papá se fue? Si algún día volvería. Yo le acariciaba el cabello y le decía la verdad, que su papá había tomado una decisión y que nosotros estaríamos bien. Y lo estuvimos. Fuimos felices a nuestra manera. Andrés creció. Se hizo un joven responsable. Estudió administración de empresas en la universidad pública. Conoció a Vanessa en su último año de carrera. Ella era bonita, de buena familia, estudiaba diseño. Cuando me la presentó, noté algo en su mirada, algo frío, pero pensé que eran mis nervios, mis inseguridades de madre soltera que no quiere que nadie lastime a su hijo. Se casaron hace 5 años. Yo lloré en esa boda. Lloré de alegría porque pensé que por fin mi niño tendría lo que yo no tuve: un matrimonio estable, una compañera de vida. Vanessa me llamaba Mamá Rosa y me abrazaba en las reuniones familiares. Andrés trabajaba en una empresa de logística y le iba bien. Compraron una casa en una zona nueva de la ciudad, un fraccionamiento bonito con áreas verdes. Yo les ayudé con lo que pude. Cuando necesitaron dinero para el enganche de su casa, les presté $15,000 que tenía ahorrados. Era casi todo lo que tenía en ese momento, pero era mi hijo, mi único hijo. Él me prometió que me los devolvería en 2 años. Nunca lo hizo. Yo nunca se lo reclamé. ¿Para qué? El dinero iba y venía, pero la familia era para siempre. O eso creía yo. Al principio, todo era hermoso. Ellos me visitaban cada domingo. Comíamos juntos. Me ayudaban con las cosas de la casa. Andrés arreglaba lo que se descomponía. Vanessa y yo cocinábamos. Parecía que yo había ganado una hija, que mi familia se había hecho más grande. Pero después de que me jubilé, algo empezó a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Primero cada 15 días, luego una vez al mes. Las llamadas también se espaciaron. Cuando yo los invitaba a comer, siempre tenían planes. Cuando necesitaba que me acompañaran al médico o al banco, estaban ocupados. Yo trataba de entender. Eran jóvenes. Tenían su vida, su trabajo. No quería ser esa madre pegajosa que no deja crecer a sus hijos. Me guardaba mi tristeza. Sonreía aunque por dentro me doliera que mi hijo, el niño que dormía abrazado a mí cuando tenía pesadillas, ya casi no me buscara. Hace 2 meses cumplí 63 años. Ese día esperé todo el día una llamada. Cualquier señal. Nada. Nadie me llamó. Ni siquiera un mensaje. Me senté en el sillón de la sala con el teléfono en las manos, viendo cómo las horas pasaban y la luz del día se convertía en penumbra. Lloré esa noche. Lloré como no lloraba desde que mi esposo me abandonó, pero al día siguiente Andrés me llamó. Se disculpó. Dijo que había estado ocupado con un proyecto importante en el trabajo. Me prometió que me compensaría. Yo le creí. Siempre le creo. El sábado pasado, hace exactamente una semana, decidí visitarlo sin avisar.
Horneé un pay de manzana con canela, el favorito de Andrés desde que era niño. Pensé que sería una sorpresa bonita, que los haría felices, que tal vez eso ayudaría a que volvieran a buscarme como antes. Manejé los 50 minutos que hay hasta su casa escuchando música romántica en la radio. Era media tarde, como las 4. El sol todavía estaba alto y las calles de su fraccionamiento se veían tranquilas. Árboles jóvenes recién plantados, casas del mismo estilo, todo muy bonito y ordenado. Estacioné mi carro viejo frente a su casa. Una casa de 2 pisos con fachada color beige y un jardín pequeño pero bien cuidado. Tomé el pay que todavía estaba tibio, cerré el carro y caminé hacia la puerta. Podía escuchar música adentro. Estaban en casa. Iba a tocar el timbre cuando escuché voces. Venían de la sala. La ventana de la sala estaba medio abierta por el calor. No era mi intención espiar. Les juro que no. Pero entonces escuché mi nombre, clara y fríamente. Rosa Elena, dijo Vanessa. Y su tono no era el tono dulce con el que me hablaba en persona. Era un tono duro, molesto, lleno de fastidio. Me quedé congelada con el pay entre las manos. El corazón empezó a latirme más rápido. Ya no la soporto, continuó Vanessa. Siempre está llamando, siempre quiere venir, siempre necesita algo. Es demasiado, Andrés. Es una carga que no puedo seguir llevando. Las palabras me golpearon como piedras. Una carga. Yo era una carga para ellos. Esperé con toda el alma que mi hijo me defendiera, que le dijera a esa mujer que yo no era ninguna carga, que yo era su madre. La mujer que lo crió sola, la que trabajó 2 turnos para que él pudiera estudiar, la que nunca le reclamó los $15,000 que le presté y que nunca me devolvió. Pero lo que escuché me heló la sangre. Tienes razón, dijo mi hijo con voz tranquila. Ya lo estuve pensando. Ya hablé con el doctor Mendoza y con el licenciado Torres. Todo está listo. El lunes empezamos con el proceso. En 1 mes, máximo 2, esto ya estará resuelto. ¿Y crees que ella acepte?, preguntó Vanessa. No tiene que aceptar. Por eso vamos por la vía legal. Con los papeles que el doctor va a firmar, no va a poder hacer nada. Confía en mí. Se rieron. Los dos se rieron. Y yo me quedé ahí, parada frente a su casa, con un pay de manzana que se enfriaba entre mis manos y un dolor en el pecho que no puedo describir con palabras. No toqué el timbre. No entré. No grité. No lloré. No en ese momento. Caminé despacio de regreso a mi carro. Dejé el pay en el asiento del copiloto. Arranqué el motor y conduje de regreso a casa con las manos aferradas al volante y los ojos secos, porque el dolor era tan grande que ni siquiera podía llorar. Tardé 1 hora en llegar a casa en vez de 50 minutos. Tuve que parar 2 veces en el camino porque me temblaban las manos y no podía manejar bien. Cuando llegué, me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Andrés veía caricaturas de niño. Y ahí, en el silencio de mi casa que olía a canela, empecé a entender. Mi hijo y su esposa estaban planeando algo contra mí, algo que involucraba a un doctor y a un abogado, algo legal que yo no podría detener. Y yo no tenía idea de qué era. Pero esa noche, mientras las horas pasaban y la oscuridad llenaba mi casa, tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a dejar que me hicieran daño sin pelear. Porque aunque me doliera admitirlo, mi hijo había olvidado algo muy importante. Había olvidado quién era su madre. Y lo que una madre es capaz de hacer cuando la traicionan. Esa noche de sábado no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotografías que cuelgan de las paredes. Ahí están todas. Cada momento que creí importante. Andrés en su primer día de clases con su mochila nueva, su graduación de la universidad con su toga y birrete, su boda donde yo llevo un vestido color lavanda y él me abraza como si fuera lo más valioso del mundo. Todo mentira. O tal vez no. Tal vez en esos momentos sí fui importante. Tal vez fui importante hasta que dejé de serlo, hasta que me convertí en un problema, en una carga que había que resolver. Las palabras seguían dando vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Ya hablé con el doctor Mendoza y con el licenciado Torres. En 1 mes, máximo 2, esto ya estará resuelto. ¿Qué proceso? ¿Qué papeles iba a firmar un doctor? ¿Por qué decían que yo no tendría que aceptar? Me levanté y fui a la cocina. Puse agua a calentar aunque sabía que no iba a tomar nada.
Necesitaba moverme, hacer algo, sentir que todavía tenía control sobre algo. Las manos me temblaban cuando saqué una taza del gabinete. Pensé en todas las posibilidades, un doctor y un abogado, algo legal que no requería mi consentimiento, y entonces lo entendí. Querían declararme incapaz. La taza se me resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el piso de la cocina. El ruido resonó en toda la casa. Pero yo ni siquiera me moví a recoger los trozos. Me quedé ahí parada, mirando la porcelana rota, mientras todo empezaba a tener sentido. Si me declaraban mentalmente incapaz, Andrés podría tomar control de todo, de mi pensión, de mi casa, de mis decisiones. Yo dejaría de existir legalmente. Me convertirían en una niña que necesita tutor, y ese tutor sería él. Me senté en el piso de la cocina, entre los pedazos de taza rota, y por fin lloré. Lloré por el hijo que creí tener y que ya no existía. Lloré por esos $15,000 que le di con tanto amor y que nunca me devolvió. Lloré por todos los domingos que pasé sola esperando una llamada. Lloré por mi cumpleaños olvidado. Lloré por esta traición que me estaba partiendo el alma. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas. Recogí los pedazos de taza con cuidado, los tiré a la basura, limpié el piso y tomé una decisión. Si ellos querían declararme incapaz, yo tenía que demostrar que estaba perfectamente bien, que mi mente funcionaba mejor que nunca, y tenía que hacerlo rápido, porque según lo que había escuchado, el lunes empezarían el proceso. Eso me daba solo un día, el domingo. Esperé a que amaneciera sentada en el sillón de la sala. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, ya tenía un plan. Lo primero que hice fue bañarme y vestirme con cuidado. Me puse un vestido sencillo pero elegante, color azul marino. Me maquillé ligeramente, me peiné. Tenía que verme como lo que era, una mujer mayor pero digna, lúcida, capaz. A las 8 de la mañana llamé a mi hermana Patricia en Guadalajara. «Rosa, ¿qué pasó? Es muy temprano», me dijo con voz preocupada. «Patricia, necesito que me escuches y que no me interrumpas». Le conté todo, lo que había escuchado por la ventana, lo que sospechaba que estaban planeando. Ella guardó silencio largo rato cuando terminé. «Rosa», dijo finalmente, y su voz sonaba quebrada. «¿Estás segura de lo que escuchaste?» «Completamente. Pero, ¿declararme incapaz? ¿En qué se van a basar? Tú estás perfectamente bien, manejas, cocinas, pagas tus cuentas, vives sola sin ningún problema. Por eso necesito pruebas de que estoy bien, pruebas que nadie pueda cuestionar. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a ir al hospital. Voy a pedirle a un médico que me haga un examen completo, físico y mental, y que me dé un papel firmado que confirme que estoy en plenas facultades». «¿Crees que eso funcione?» «No lo sé, pero tengo que intentarlo». Patricia me apoyó. Me dijo que si necesitaba dinero para abogados, ella me ayudaría, que no estaba sola en esto. Sus palabras me dieron fuerza. Colgué y busqué en internet clínicas privadas que atendieran en domingo. Encontré una a 20 minutos de mi casa. Llamé. Me dijeron que podían recibirme a las 11 de la mañana. Llegué 10 minutos antes. Era una clínica pequeña pero limpia. En la sala de espera había 3 personas más. Una señora con su nieto, un hombre joven con el brazo vendado, una mujer embarazada. Cuando me tocó pasar, la doctora era una mujer de unos 40 años, amable. Me preguntó qué me traía por ahí. «Doctora», le dije mirándola a los ojos, «necesito que me haga un examen médico completo, que revise mi presión, mi corazón, mi memoria, todo, y necesito un certificado médico que confirme que estoy en buen estado de salud física y mental». Ella me miró sorprendida. «¿Sucede algo, señora?» «Sí. Creo que mi familia quiere declararme incapaz para quedarse con mis propiedades, y necesito pruebas de que estoy perfectamente bien». La doctora no se rió. No me miró como si estuviera loca. Solo asintió con seriedad. «Entiendo. Lamentablemente es más común de lo que uno cree. Vamos a hacer todo lo necesario». Durante la siguiente hora me hizo un examen exhaustivo. Revisó mi presión arterial, 120/80, normal. Mi ritmo cardíaco, 72 latidos por minuto, normal. Me pidió que caminara en línea recta, que tocara mi nariz con los ojos cerrados, que recordara una lista de palabras. Pasé todas las pruebas. Después me hizo preguntas. ¿Qué día era hoy? Domingo 9 de junio. ¿En qué año estamos?
2024. ¿Quién es el presidente? Le respondí correctamente. ¿Puede restar de 7 en 7 desde 100? 100, 93, 86, 79. Sin problema. Al final, me extendió un certificado médico. Señora Rosa Elena Martínez, leyó en voz alta mientras escribía. Se presenta en pleno uso de sus facultades mentales, orientada en tiempo, espacio y persona. Memoria de corto y largo plazo intacta. Capacidad de juicio preservada. Apta para tomar decisiones sobre su vida y patrimonio. Lo firmó y lo selló. Guarde esto muy bien, me dijo, y le recomiendo que vaya con un abogado mañana mismo. No espere a que ellos den el primer paso. Le pagué la consulta. $200. Dinero bien gastado. Salí de la clínica con ese papel guardado en mi bolsa como si fuera un tesoro, pero sabía que no era suficiente. Un solo certificado médico podía ser cuestionado. Necesitaba más. Pasé el resto del domingo organizando mi vida. Saqué todos mis documentos importantes, mi identificación, mi acta de nacimiento, el título de propiedad de mi casa, mis estados de cuenta del banco, mi comprobante de pensión. Los puse todos juntos en una carpeta. Pruebas de que era una persona responsable, de que pagaba mis cuentas a tiempo, de que administraba mi dinero correctamente. Conté cuánto dinero tenía exactamente. Desde que me jubilé hace 3 años, había logrado ahorrar nuevamente. Mi pensión mensual era de $1,100. Vivía con 800 al mes. Los otros 300 los ahorraba religiosamente. En 3 años había juntado $10,800. No era mucho, pero era mío. También saqué el recibo del préstamo que le había hecho a Andrés hace 5 años. $15,000 que nunca me devolvió. Lo miré largo rato. En ese papel estaba la prueba de mi generosidad y también de mi ingenuidad. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta para Andrés. No para enviársela, solo para desahogarme, para poner en palabras todo lo que sentía. Hijo, no entiendo en qué momento dejé de ser tu madre para convertirme en tu enemigo. No entiendo qué te hice para merecer esto. Solo sé que te di todo lo que tenía. Y ahora lo único que quiero es que me dejes en paz. Que si ya no me amas, al menos me respetes. Que me dejes vivir lo que me queda de vida con dignidad. Guardé la carta en mi diario. Nunca la vería, pero escribirla me hizo sentir mejor. El lunes amaneció con un cielo gris. Llovía ligeramente. Me levanté temprano. Me vestí formal. Pantalón negro, blusa blanca, mi saco gris. Zapatos cerrados. Quería verme seria. Profesional. Capaz. A las 9 de la mañana llegué al despacho del licenciado Ramos. Era el abogado que me había ayudado con mi divorcio hace más de 20 años. Un hombre de unos 70 años, honesto, directo. Señora Rosa, me dijo cuando entré a su oficina. ¿Qué la trae por aquí? Licenciado, necesito que me ayude a protegerme de mi propio hijo. Y le conté todo. Él escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Señora Rosa, lo que me está contando es muy grave. ¿Tiene pruebas de lo que escuchó? No grabé nada, si es lo que me pregunta, pero sé lo que oí. Entiendo. Mire, para declarar a alguien incapaz se necesita un proceso legal. No es algo que se haga de un día para otro. Necesitan 2 médicos que certifiquen la incapacidad. Necesitan presentar pruebas ante un juez, y usted tendría derecho a defenderse. ¿Y si los médicos mienten? ¿Y si el doctor Mendoza firma papeles falsos? El licenciado suspiró. Eso sería un delito. Pero sí, puede pasar. Por eso es importante que usted se adelante. ¿Cómo? Haciendo un testamento nuevo. Uno donde establezca claramente que usted está en plenas facultades. Y nombrando un albacea de confianza que no sea su hijo. También podemos hacer un poder notarial muy específico, limitado, donde establezca qué puede y qué no puede hacerse con sus bienes. ¿Eso me protege? Le da herramientas legales para defenderse. No es una garantía absoluta, pero complica mucho las cosas para quien quiera abusar de usted. ¿Cuánto cuesta? El testamento y el poder, $2,000. Puedo tenerlos listos en 3 días. $2,000. Era mucho. ¿Pero qué otra opción tenía? Hágalo, le dije. Firmamos el contrato. Le di un adelanto de $1,000 en efectivo.
Me citó para el jueves para firmar los documentos finales ante notario. Cuando salí de su oficina eran las 11 de la mañana. El lunes estaba en marcha. Y en algún lugar de la ciudad, mi hijo y su esposa también estaban poniendo en marcha su plan. Pero yo ya no era la madre ingenua que les había prestado $15,000 sin pensarlo 2 veces. Ahora era una mujer que peleaba por su vida y estaba dispuesta a todo. Salí del despacho del licenciado Ramos con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque al menos estaba haciendo algo. Miedo porque acababa de gastar $1,000 que necesitaba para vivir. Pero ¿qué otra opción tenía? Si no me defendía ahora, podía perderlo todo. Eran las 11 de la mañana de un lunes común. La gente caminaba por las calles con prisa, yendo a sus trabajos, a sus casas, a sus vidas normales. Yo también parecía una señora normal, pero por dentro sentía que me estaba desmoronando. Decidí caminar un rato antes de volver a casa. Necesitaba pensar, necesitaba procesar todo lo que estaba pasando. Pasé por el parque donde solía llevar a Andrés cuando era niño. Los columpios todavía estaban ahí, oxidados pero funcionando. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol grande. Recordé cuando Andrés tenía 5 años. Lo empujaba en el columpio y él gritaba, «¡Más alto, mamá, más alto!». Se reía con esa risa limpia que tienen los niños. Y yo pensaba que esos momentos no tenían precio, que todo el cansancio, todo el trabajo, toda la soledad valían la pena por escuchar esa risa. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Cuándo dejé de ser su alegría para convertirme en su carga? Una señora se sentó en la banca de al lado con su nieto. El niño tendría unos 4 años. Ella le daba pedacitos de pan, y él los comía mientras le contaba cosas con esa forma desordenada en que hablan los niños pequeños. La señora lo escuchaba con atención, sonriendo, asintiendo. Y yo sentí una punzada de envidia de esa abuela que todavía era querida, que todavía era importante en la vida de su familia. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Contesté con la mano temblorosa. «¿Señora Rosa Elena Martínez?», dijo una voz masculina. «Sí, soy yo. Le hablo del consultorio del doctor Ignacio Mendoza. Su hijo Andrés nos pidió agendar una cita con usted para mañana martes a las 3 de la tarde. Es importante que acuda. ¿Puede confirmarme su asistencia?». Ahí estaba. La confirmación de lo que había escuchado el sábado. El doctor Mendoza, el que iba a firmar los papeles. «¿Para qué es la cita?», pregunté tratando de sonar tranquila. «Es una evaluación médica de rutina. Su hijo está preocupado por su salud». Yo no pedí ninguna evaluación, y me siento perfectamente bien. «Entiendo, señora, pero su hijo ya pagó la consulta. Sería bueno que viniera. Solo es una revisión». «¿Y si no voy?». Hubo una pausa incómoda. «Bueno, eso depende de usted. Pero su hijo mencionó que si usted no cooperaba, tendríamos que considerar otras opciones». «¿Otras opciones? ¿Qué forma tan educada de decir que me obligarían?». «¿Puedo pensarlo?», dije. «Claro, pero le pido que nos confirme hoy mismo. El doctor tiene su agenda muy ocupada». Colgué sin responder. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Así que era verdad. Todo era verdad. Andrés ya había contactado a ese doctor. Ya había pagado. Ya estaba moviendo las piezas de su plan. Me levanté de la banca y caminé rápido hacia donde había estacionado mi carro. Tenía que llegar a casa. Tenía que pensar qué hacer. Si iba a esa cita, el doctor podría escribir cualquier cosa en mi expediente. Podría decir que estaba confundida, desorientada, incapaz, y yo no tendría forma de defenderme. Pero si no iba, Andrés podría usar eso como prueba de que yo no cooperaba, de que me negaba a recibir atención médica, de que estaba actuando de forma irracional. Era una trampa perfecta. Manejé a casa con el estómago revuelto. Cuando llegué, me senté en la mesa de la cocina y saqué mi libreta. Tenía que pensar con claridad. Tenía que ser más inteligente que ellos. Anoté todo lo que sabía hasta ahora. 1. Andrés y Vanessa querían deshacerse de mí. 2. Planeaban usar un proceso legal con ayuda de un doctor y un abogado. 3. Ya me habían citado con el doctor Mendoza para mañana. 4. Si iba a la cita, me arriesgaba a que falsificaran mi evaluación. 5. Si no iba, usarían eso en mi contra. 6.
Yo tenía un certificado médico del domingo que probaba que estaba bien. 7. Tenía una cita el jueves con el licenciado Ramos para firmar mi testamento nuevo. ¿Qué podía hacer? ¿Ir a la cita con el doctor Mendoza y llevar conmigo mi certificado médico del domingo? ¿Grabar la conversación? ¿Llevar un testigo? Llamé al licenciado Ramos. Licenciado, me acaban de llamar del consultorio de un doctor Mendoza. Quieren que vaya mañana a una evaluación. Es el doctor del que le hablé, el que mi hijo contactó. No vaya, me dijo inmediatamente. Es una trampa. Lo que sea que ese doctor escriba en su expediente puede usarse en su contra. Y si ya está coludido con su hijo, no va a ser imparcial. ¿Pero no puedo usar eso como prueba de que me están tendiendo una trampa? Podría, pero necesitamos más elementos. Mire, señora Rosa, ¿usted tiene forma de grabar las conversaciones con su hijo? ¿Grabar? Sí. Si usted puede conseguir una grabación donde él admita lo que está planeando, eso sería evidencia muy fuerte. ¿Eso es legal? En México sí. Usted puede grabar sus propias conversaciones sin avisar, y esas grabaciones son admisibles en juicio. La idea me revolvió el estómago. Grabar a mi propio hijo. Tenderle una trampa como él me la estaba tendiendo a mí. ¿En qué nos habíamos convertido? Piénselo, me dijo el licenciado. Y mientras tanto, no vaya a esa cita. Dígales que está enferma, que tiene otro compromiso, lo que sea, pero no vaya. Colgué y me quedé mirando mi teléfono. Un teléfono viejo, pero que tenía grabadora de voz. Nunca la había usado, ni siquiera sabía bien cómo funcionaba. Pasé la siguiente hora viendo tutoriales en internet sobre cómo grabar conversaciones. Era más fácil de lo que pensaba. Solo tenía que abrir la aplicación, darle grabar y dejar el teléfono cerca. Pero ¿cómo iba a lograr que Andrés me confesara sus planes? Él no era tonto. No iba a decirme directamente, «Mamá, te voy a declarar incapaz para robarte tu casa». A menos que yo lo provocara, que lo hiciera enojar, que lo pusiera contra la pared. Esa tarde llamé al consultorio del doctor Mendoza. Habla Rosa Elena Martínez. Lamento informarles que no podré asistir a la cita de mañana. Tengo un compromiso ineludible. Señora, su hijo ya pagó la consulta. Eso no es mi problema. Yo no pedí esa cita y no voy a ir. Tendré que informarle a su hijo. Hágalo. Colgué. El corazón me latía a 1000 por hora. Acababa de declarar la guerra abiertamente. No tuve que esperar mucho. 2 horas después, mi teléfono sonó. Era Andrés. «Mamá, ¿qué pasó? El doctor Mendoza me llamó. Dice que cancelaste la cita». Su voz sonaba molesta, impaciente. Ya no usaba ese tono dulce que usaba conmigo antes. No cancelé nada. Yo nunca pedí esa cita. «Mamá, la cita es por tu bien. Estoy preocupado por ti. Necesitas que un médico te revise. Me siento perfectamente bien. No necesito ningún médico. Mamá, estás viviendo sola, tienes 63 años. Es normal que te hagas chequeos. Andrés, si tanto te preocupa mi salud, ¿por qué no me has visitado en meses? ¿Por qué no me llamaste en mi cumpleaños?» Silencio. «Mamá, he estado ocupado». «Ya te expliqué». «¿Ocupado planeando cómo deshacerte de mí?» Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Otro silencio. Este más largo, más pesado. «¿De qué estás hablando?», dijo finalmente. Su voz había cambiado. Sonaba fría, cautelosa. «Sé que estás planeando algo, Andrés, y no voy a permitirlo. Mamá, creo que estás confundida. Tal vez por eso necesitas ver al doctor». «No estoy confundida. Estoy más lúcida que nunca. Mira, voy a pasar mañana a tu casa. Necesitamos hablar. No quiero verte. Mamá, soy tu hijo. Voy a ir, lo quieras o no. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono en mis manos. Mañana vendría. Y yo tenía que estar lista. Tenía que grabar esa conversación. Tenía que lograr que confesara. Esa noche casi no dormí. Practiqué cómo usar la grabadora de mi teléfono. La probé varias veces para asegurarme de que funcionara bien. Pensé en qué decirle, en cómo provocarlo sin que sospechara. El martes amaneció nublado. Pasé todo el día preparándome. Limpié la casa aunque ya estaba limpia. Horneé galletas aunque no tenía hambre. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente distraída. A las 4:30 de la tarde, puse mi teléfono en la mesa de la sala, escondido entre unas revistas, pero con la grabadora activada.
el micrófono apuntando hacia donde Andrés se sentaría. A las 5 en punto sonó el timbre. Respiré profundo. Abrí la puerta. Y ahí estaba mi hijo. El niño que había criado. El hombre que ahora venía a destruirme. «Hola, mamá», dijo entrando sin esperar invitación. Andrés se sentó en el sillón, exactamente donde yo necesitaba que se sentara, a menos de 2 metros del teléfono. «Mamá, estoy preocupado por ti», empezó. «Últimamente estás actuando muy extraño». «¿Extraño cómo?» «Cancelando citas médicas, diciendo cosas sin sentido por teléfono. Vanessa y yo pensamos que tal vez necesitas ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?» Él se inclinó hacia adelante. Su mirada era seria, casi amenazante. «Ayuda profesional, mamá. Tal vez sea momento de que consideres mudarte a un lugar donde puedan cuidarte mejor». «¿Un asilo?» «No es un asilo. Es una residencia asistida. Hay muy buenas opciones, lugares bonitos donde estarías acompañada. No necesito estar en ninguna residencia. Esta es mi casa. Mamá, sé realista. Esta casa es muy grande para ti sola. Y con tu pensión apenas te alcanza para mantenerla. Mi pensión me alcanza perfectamente. Y esta casa es mía. Yo la pagué. Lo sé. Por eso podríamos venderla. Con ese dinero podrías pagar una buena residencia por muchos años». Ahí estaba, su verdadera intención. Vender mi casa. «Esta casa no está en venta. Mamá, no seas terca. Piensa en lo que es mejor para ti. Lo mejor para mí es que me dejes en paz». Andrés se puso de pie. Estaba enojado. Bueno, así lo necesitaba. «Mamá, voy a serte honesto. Vanessa y yo no podemos seguir cargando con tu responsabilidad. Tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios planes, y tú te estás convirtiendo en un problema». «¿Un problema? Yo que te di todo. Yo que trabajé doble turno para que estudiaras. Yo que te presté $15,000 que nunca me devolviste. Ese dinero era un regalo, tú misma lo dijiste. Era un préstamo, y lo sabes. Como sea, el punto es que necesitas ayuda. Y si no aceptas ayuda voluntariamente, vamos a tener que buscar otras opciones legales». Ahí estaba, la amenaza abierta. ¿Opciones legales como declararme incapaz? Los ojos de Andrés se abrieron un poco, sorprendido de que yo lo supiera. «Si es necesario, sí. Si un juez determina que no puedes cuidar de ti misma, alguien tendrá que hacerse cargo. Y ese alguien seré yo, tu único hijo, tu único familiar cercano. No estoy incapacitada. Eso lo decidirá un médico y un juez». Se dio vuelta para irse, pero antes de abrir la puerta, se volteó. «Mamá, esto puede ser fácil o puede ser difícil. Tú decides, pero va a pasar de todas formas. Te recomiendo que cooperes». Y se fue. Cerró la puerta, dejándome ahí parada, temblando de pies a cabeza. Corrí a la mesa, tomé mi teléfono, detuve la grabación. Lo había dicho todo. Todo estaba grabado. Su amenaza, su plan, todo. Pero en lugar de sentirme victoriosa, me senté en el piso y lloré. Porque acababa de confirmar que mi hijo, mi único hijo, realmente quería destruirme, y que esta guerra apenas comenzaba. Esa noche de martes no toqué la cena. El estómago se me había cerrado completamente. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con mi teléfono frente a mí, escuchando la grabación una y otra vez. Si es necesario, sí. Si un juez determina que no puedes cuidar de ti misma, alguien tendrá que hacerse cargo. Y ese alguien seré yo. La voz de Andrés sonaba tan fría, tan calculadora. No había ni un rastro de amor en esas palabras, solo ambición, solo impaciencia por deshacerse de mí. Guardé la grabación en 3 lugares diferentes, en mi teléfono, en mi computadora vieja, y la envié por correo electrónico a Patricia. No podía arriesgarme a perderla. Era mi única prueba real de lo que estaba pasando. Eran casi las 11 de la noche cuando mi hermana me llamó. «Rosa, acabo de escuchar el audio», dijo con voz temblorosa. «No puedo creerlo. No puedo creer que Andrés sea capaz de decirte esas cosas. Yo tampoco lo creía, hasta que lo escuché con mis propios oídos. ¿Qué vas a hacer?» «Mañana voy a llamar al licenciado Ramos. Voy a adelantar la cita. No puedo esperar hasta el jueves. Necesito protegerme ahora». «¿Necesitas que vaya? Puedo tomar un autobús mañana temprano». «No, Patricia, tú tienes tus cosas allá. Además, venir no cambiaría nada. Esto lo tengo que resolver yo sola».
No estás sola. Nunca estarás sola mientras yo esté viva. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo. Al menos tenía a mi hermana. Al menos alguien en este mundo todavía me quería. Colgamos pasada la medianoche. Me arrastré hasta mi cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Andrés, su mirada fría, su tono amenazante, y me preguntaba dónde había quedado aquel niño que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. El miércoles amaneció con un sol brillante que contrastaba con la oscuridad que yo sentía por dentro. A las 8 de la mañana llamé al despacho del licenciado Ramos. «Licenciado, soy Rosa Elena Martínez. Necesito verlo hoy. Es urgente». «¿Pasó algo?» Conseguí la grabación que me sugirió. Y es peor de lo que pensaba. Me citó para las 11 de la mañana. Llegué puntual. Esta vez no había nadie más en la sala de espera. El licenciado me recibió inmediatamente. «Señora Rosa, ¿trajo la grabación?» Le pasé mi teléfono. Él escuchó en silencio absoluto. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Parecía cansado, triste. «Esto es muy fuerte», dijo. «Su hijo está admitiendo abiertamente que planea iniciar un proceso de interdicción en su contra, y que lo va a hacer lo quiera usted o no». ¿Interdicción? Así se llama legalmente. Es el proceso por el cual se declara a una persona incapaz de administrar sus bienes y su persona. Si un juez lo aprueba, su hijo se convertiría en su tutor legal, y tendría control total sobre su vida. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Y esta grabación me protege? Le ayuda muchísimo, demuestra que hay mala fe, que su hijo no está actuando por su bienestar, sino por interés económico. Esto fortalece su defensa considerablemente. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora nos adelantamos. Vamos a hacer su testamento hoy mismo. No podemos esperar hasta mañana. Y vamos a incluir cláusulas muy específicas que protejan sus bienes. También voy a redactar un documento donde usted declara expresamente que está en plenas facultades y que no desea que su hijo tenga ningún poder legal sobre usted. ¿Eso es posible? Sí. Se llama declaración de voluntad anticipada. Es como un testamento en vida, donde usted establece quién puede tomar decisiones por usted en caso de que algún día realmente las necesite, y puede excluir expresamente a personas específicas. Quiero excluir a Andrés. Lo haremos. ¿Tiene alguien de confianza a quien pueda nombrar? ¿Su hermana? Sí, Patricia, mi hermana en Guadalajara. Perfecto. Voy a necesitar sus datos completos. Pasamos las siguientes 3 horas trabajando en los documentos. El licenciado me explicó cada cláusula, cada palabra. No quería que yo firmara nada sin entenderlo completamente. El testamento establecía que mi casa se vendería después de mi fallecimiento y el dinero se dividiría 50% para Andrés y 50% para Patricia. No le dejaba la casa directamente a Andrés porque no quería que pudiera hacer con ella lo que quisiera mientras yo viviera. Mis ahorros, los $10,800, irían completos para Patricia. Era mi forma de agradecerle todo su apoyo. Y en la declaración de voluntad anticipada, quedó establecido que si algún día yo perdía mis facultades mentales, la única persona autorizada para tomar decisiones por mí sería Patricia. Andrés quedaba expresamente excluido. Licenciado, ¿y el dinero que le presté a Andrés? Los $15,000 que nunca me devolvió. El licenciado revisó unos papeles. ¿Tiene algún documento que pruebe ese préstamo? Sí, un papel firmado por los dos. Tráigamelo. Lo vamos a incluir como deuda pendiente en el testamento. Si usted fallece antes de que él le pague, esa deuda se descontará de su herencia. Por primera vez en días, sentí algo parecido al alivio. Al menos mi dinero no se perdería completamente. A las 3 de la tarde, todos los documentos estaban listos. El licenciado llamó a un notario conocido suyo que aceptó recibirnos de inmediato. A las 5 de la tarde, todo estaba firmado y notariado. Oficial, legal, irrevocable. «Señora Rosa», me dijo el licenciado cuando salimos de la notaría, «guarde estos documentos en un lugar muy seguro, y le recomiendo que haga copias y se las dé a su hermana. También sería bueno que llevara una copia a su banco, para que quede registrado que usted está en plenas facultades y que tiene su patrimonio en orden. ¿Cree que Andrés intente algo pronto? Por lo que escuché en la grabación, sí. Él dijo que iba a proceder de todas formas».
Eso significa que probablemente ya tiene los papeles en proceso, o está a punto de iniciarlos. Y si un juez ordena que me evalúen, usted ya tiene una evaluación médica del domingo que certifica que está bien. Y ahora tiene estos documentos que prueban que está tomando decisiones responsables sobre su patrimonio. Eso pesa mucho. Además, tiene la grabación. Todo eso son pruebas a su favor. Me dio un sobre grueso con copias de todos los documentos. Una cosa más, señora Rosa. A partir de ahora, no se reúna con su hijo a solas. Si él insiste en verla, que sea en un lugar público, o con testigos, y si puede, grabe todas las conversaciones. Tanto así. Él ya cruzó una línea, y cuando hay dinero de por medio, la gente es capaz de cualquier cosa. Regresé a casa con ese sobre bajo el brazo sintiendo un peso extraño. Por un lado, alivio de haber tomado medidas. Por otro, una tristeza profunda de que las cosas hubieran llegado a este punto. Cuando entré a mi casa, lo primero que hice fue sacar el documento del préstamo de $15,000. Lo fotografié con mi teléfono. Hice copias en la impresora. Lo guardé todo junto con los documentos nuevos en una carpeta que metí en una caja de seguridad que tenía escondida en mi closet. Después llamé a Patricia y le conté todo lo que había hecho. Rosa, hiciste bien. Ahora al menos estás protegida. Pero ¿qué pasa si Andrés se enoja cuando se entere? ¿Qué pasa si...? No terminé la frase. No quería decir en voz alta lo que estaba pensando. ¿Qué pasa si qué, Rosa? ¿Qué pasa si intenta hacerme daño? El silencio del otro lado de la línea me dio la respuesta que no quería escuchar. Patricia también lo había pensado. Rosa, si en algún momento sientes que estás en peligro, llamas a la policía. Inmediatamente. ¿Me escuchaste? Sí. Prométemelo. Te lo prometo. Esa noche preparé una cena ligera. Sopa de verduras, pan tostado, té de manzanilla. Necesitaba algo caliente en el estómago aunque no tuviera hambre. Mientras comía en silencio, miré las fotos en las paredes. Andrés en su bicicleta nueva a los 7 años. Andrés en su graduación. Andrés en su boda. Todas esas fotos mentían. O tal vez no mentían. Tal vez en esos momentos los sentimientos sí eran reales. Y algo los había matado. Algo había convertido a mi hijo en un extraño. En un enemigo. ¿Había sido Vanessa? ¿Ella lo había cambiado? ¿O siempre había sido así y yo nunca quise verlo? No tenía respuestas, solo preguntas que me torturaban. Lavé los platos, sequé todo, lo guardé en su lugar. Rutinas automáticas que me ayudaban a sentir que todavía tenía control sobre algo. Eran casi las 9 de la noche cuando sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién tocaba a estas horas? Me asomé por la ventana. Era Vanessa. Estaba sola, parada frente a mi puerta con los brazos cruzados, viéndose impaciente. No abrí. Me quedé quieta, escondida detrás de la cortina, observándola. Ella tocó de nuevo, más fuerte esta vez. Rosa, sé que estás ahí. Tu carro está afuera. Abre. Necesitamos hablar. Su voz no sonaba dulce. Sonaba molesta, exigente. Rosa, no seas infantil. Abre la puerta. Me quedé en silencio. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. Vanessa esperó unos minutos más. Tocó una tercera vez. Y finalmente se dio por vencida. Está bien, dijo en voz alta. Juega a esconderte. Pero esto no va a terminar bien para ti. Te lo advierto. La vi caminar de regreso a su carro. Un carro nuevo, rojo, caro, comprado probablemente con el dinero que les había prestado. Cuando se fue, me quedé temblando junto a la ventana. Vanessa había venido sola, a las 9 de la noche, a amenazarme. Las cosas se estaban poniendo peor, y yo tenía que estar lista para lo que viniera. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé sentada en la sala con todas las luces encendidas, mirando la puerta, esperando que Vanessa regresara, o peor, que viniera con Andrés. Las palabras de Vanessa seguían resonando en mi cabeza. Esto no va a terminar bien para ti, te lo advierto. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Era solo una amenaza vacía? ¿O estaban planeando algo más grave? A las 2 de la madrugada llamé a Patricia. Sé que era muy tarde, pero necesitaba escuchar una voz amiga. «Rosa, ¿qué pasó?», me contestó medio dormida. «Vanessa vino a mi casa, hace unas horas, sola, a amenazarme». «¿Qué? ¿Llamaste a la policía?» «No, no abrí la puerta. Ella tocó varias veces y se fue. Pero Patricia, estoy asustada.
No sé de qué son capaces. Rosa, tienes que hacer una denuncia. Aunque no haya pasado nada físico, eso fue acoso, intimidación. ¿Y qué va a hacer la policía? ¿Arrestarla por tocar mi puerta? Al menos quedaría un registro. Un antecedente de que ellos te están hostigando. Patricia tenía razón. Pero la idea de ir a una delegación de policía, de exponer públicamente que mi propia familia me estaba atacando, me hacía sentir vergüenza. Como si yo hubiera fallado como madre. Como si todo esto fuera mi culpa. Piénsalo, me dijo Patricia. Pero mientras tanto, no estés sola en esa casa. ¿Tienes alguna vecina de confianza? ¿Alguien que pueda estar pendiente? Pensé en la señora Lupita, mi vecina de al lado. Una mujer de 70 años que vivía con su hijo adulto. Siempre había sido amable conmigo. Nos saludábamos, compartíamos chismes de la colonia. ¿Pero podía involucrarla en esto? Hay una vecina, le dije, pero no quiero meterla en problemas. No se trata de meterla en problemas, solo que sepa lo que está pasando, que esté alerta por si escucha algo raro en tu casa. Prometí pensarlo. Colgamos cerca de las 3 de la mañana, y yo seguí despierta, vigilando la puerta, hasta que el sol empezó a salir. El jueves amaneció y yo era un desastre. Ojeras profundas, las manos temblando de cansancio y nervios, pero tenía que funcionar, tenía que seguir adelante. Decidí hacerle caso a Patricia. A las 9 de la mañana toqué la puerta de la señora Lupita. «Rosa, qué sorpresa», me dijo sonriendo. «Pasa, pasa. ¿Quieres un cafecito?» «Gracias, señora Lupita. Sí, por favor». Nos sentamos en su cocina. Una cocina llena de santos y vírgenes en las paredes, fotos de su familia. El olor a café recién hecho me reconfortó un poco. «¿Cómo has estado, hija?» «Te veo cansada». «Señora Lupita, necesito contarle algo, y necesito pedirle un favor». Le conté todo. No todos los detalles, pero sí lo esencial. Que mi hijo estaba tratando de quitarme mi casa, que me estaba amenazando, que su esposa había venido anoche a intimidarme. La señora Lupita me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. «Ay, Rosa, no puedo creer que tu hijo sea capaz de eso. Yo lo vi crecer. Era un niño tan bueno. Ya no es ese niño. ¿Y qué necesitas de mí? Solo que esté pendiente. Si ve algo extraño en mi casa, si ve que alguien entra, o si escucha algo raro, por favor, llame a la policía». «Por supuesto, hija. Y si alguna vez te sientes en peligro, toca mi puerta, a la hora que sea. Mi hijo y yo estamos aquí». El hijo de la señora Lupita se llamaba Roberto. Tenía como 40 años. Trabajaba de guardia de seguridad en un banco. Era un hombre grande, fuerte, serio. Justo en ese momento entró a la cocina. «Buenos días, doña Rosa», me saludó. La señora Lupita le contó todo. Roberto escuchó con el ceño fruncido. «Doña Rosa, mi mamá tiene razón. Si necesita ayuda, toque nuestra puerta. Y le voy a dar mi número de celular. Si pasa algo y nosotros no estamos, me llama. Vivo a 10 minutos de aquí. Puedo venir rápido». Me dio su número. Lo guardé en mi teléfono como «Roberto, vecino». Me sentí un poco más segura sabiendo que tenía aliados cerca. Volví a mi casa sintiéndome mejor. Al menos no estaba completamente sola. Pero esa sensación de alivio duró poco. A las 11 de la mañana recibí un correo electrónico. Era del juzgado familiar número 3. El asunto decía: notificación de proceso legal. Las manos me empezaron a temblar cuando abrí el correo. Por medio del presente, se le notifica que se ha iniciado un proceso de valoración de capacidad mental en su contra, promovido por el C. Andrés Martínez Soto, quien se ostenta como su hijo y único familiar directo. Se le cita a comparecer ante este juzgado el día martes 20 de junio del año en curso, a las 10 horas, para presentar su testimonio y someterse a las evaluaciones correspondientes. El no comparecer será considerado como falta de cooperación y podrá ser usado en su contra en el proceso. La fecha: martes 20 de junio. Hoy era jueves 13. Eso significaba que tenía menos de una semana. Una semana antes de tener que presentarme ante un juez, antes de que me evaluaran, antes de que decidieran si yo era capaz o no de manejar mi propia vida. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Imprimí el correo, lo leí 3 veces. Cada vez me parecía más real, más aterrador. Andrés lo había hecho. Había iniciado el proceso, oficialmente, legalmente. Llamé inmediatamente al licenciado Ramos.
Licenciado, acabo de recibir una notificación del juzgado. Me citan para el martes de la próxima semana. ¿Me puede reenviar ese correo? Se lo reenvié. Escuché cómo tecleaba en su computadora. Señora Rosa, esto es más grave de lo que pensé. Su hijo no perdió tiempo. Ya presentó una demanda formal. Pero no se preocupe. Nosotros también estamos preparados. ¿Qué va a pasar en esa audiencia? Van a interrogarla. Van a hacerle preguntas para evaluar su capacidad mental. También el juez ordenará evaluaciones médicas. Pero usted ya tiene su evaluación del domingo y tiene todos los documentos que firmamos ayer. Eso demuestra que está en plenas facultades. ¿Y la grabación? La presentaremos como prueba de que su hijo tiene intereses económicos, que no está actuando por su bienestar, sino por ambición. ¿Cree que ganemos? Hubo una pausa. Una pausa que me asustó. Señora Rosa, voy a ser honesto con usted. Estos casos son complicados. Los jueces tienden a favorecer a los familiares que dicen estar preocupados. Pero usted tiene elementos muy fuertes a su favor. Su evaluación médica, su testamento reciente, la grabación. Todo eso pesa. Pero no es seguro. En derecho nunca hay certezas absolutas. Pero vamos a pelear con todo lo que tenemos. Cuando colgué, me senté en el sillón y lloré. Lloré de miedo, de impotencia, de rabia. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que mi propio hijo me estuviera llevando ante un juez? ¿Qué le había hecho yo para merecer esto? Pasé el resto del día en una nebulosa, incapaz de comer, incapaz de concentrarme en nada, solo esperando que pasara el tiempo, que llegara el martes, que todo esto terminara de una forma u otra. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido pero local. Contesté. ¿Rosa Elena Martínez? Sí. Le hablo de Servicios Sociales del municipio. Recibimos una denuncia anónima de que usted es una persona mayor viviendo en condiciones inadecuadas y posiblemente en situación de riesgo. Necesitamos hacer una visita domiciliaria para verificar su bienestar. El corazón se me detuvo. ¿Una denuncia anónima? ¿Quién hizo esa denuncia? Es anónima, señora. No puedo revelar esa información, pero es nuestro deber investigar. ¿Podemos visitarla mañana viernes a las 10 de la mañana? Mi casa está perfectamente bien. Yo estoy perfectamente bien. Me alegra escucharlo, pero de todas formas necesitamos hacer la visita. Es protocolo. ¿Y si me niego? Entonces tendríamos que informar al juez que usted no cooperó con la investigación, y eso podría ser usado en cualquier proceso legal en el que esté involucrada. Ahí estaba, la trampa perfecta. Si aceptaba la visita, podrían inventar cualquier cosa. Decir que mi casa estaba sucia, que yo estaba descuidada, que no era capaz de cuidar de mí misma. Pero si me negaba, eso también se usaría en mi contra. Está bien, dije finalmente. Vengan mañana a las 10. Perfecto, será una visita breve. Solo queremos verificar que todo esté bien. Colgué y llamé inmediatamente al licenciado Ramos. Licenciado, acaban de llamar de Servicios Sociales. Dicen que recibieron una denuncia anónima. Vienen mañana a mi casa. Señora Rosa, esa denuncia la hizo su hijo. Estoy seguro. Es una táctica común en estos casos. Tratan de conseguir evidencia de que la persona no puede cuidar de sí misma. ¿Qué hago? Limpie su casa perfectamente. Tenga comida en el refrigerador. Tenga sus medicamentos organizados si toma alguno. Vístase bien. Muéstrese cooperativa pero lúcida. Y si puede, pídale a alguien que esté con usted durante la visita. Un testigo. ¿La señora Lupita, mi vecina? Perfecto. Entre más testigos tenga de que usted está bien, mejor. Esa noche no dormí nada. Me quedé limpiando la casa hasta las 3 de la madrugada. Aunque ya estaba limpia, la limpié de nuevo. Lavé los pisos. Sacudí cada mueble. Organicé el refrigerador. Puse flores frescas en la mesa. Hice que mi casa se viera perfecta. Impecable. Porque mi vida dependía de eso. De que un extraño viniera a juzgar si yo era capaz de vivir en mi propia casa. En la casa que yo misma había pagado. En la casa que era mía. Y mientras limpiaba y organizaba y lloraba en silencio, entendí algo. Esto no era solo una pelea legal. Esto era una guerra. Y mi hijo no iba a parar hasta destruirme. El viernes amaneció con un cielo despejado. Uno de esos días bonitos que en otras circunstancias me habrían hecho feliz. Pero ese día solo sentía terror. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque no había dormido nada.
Me bañé con cuidado. Me puse un vestido color beige, sencillo pero elegante. Me maquillé ligeramente. Me peiné. Quería verme como lo que era. Una mujer mayor pero digna, capaz, con su vida en orden. A las 7 ya estaba revisando cada rincón de mi casa. La sala estaba impecable. La cocina brillaba. Había organizado el refrigerador con comida fresca que había comprado el día anterior. Frutas, verduras, leche, huevos, queso, todo lo que demostrara que me alimentaba bien. En el baño había puesto mis medicamentos organizados. Solo tomaba una pastilla para la presión, nada más. Pero la tenía en su frasco original, con su etiqueta clara, con las indicaciones del médico, prueba de que seguía tratamiento médico adecuado. A las 8 de la mañana toqué la puerta de la señora Lupita. «Buenos días, Rosa. ¿Ya es hoy?», me dijo cuando abrió. «Sí, señora Lupita, vienen a las 10. ¿Todavía puede acompañarme?». «Por supuesto, hija. Dame media hora para arreglarme y voy para tu casa». A las 9, la señora Lupita ya estaba sentada en mi sala tomando café. Había traído una Biblia con ella. «Es por si se ponen difíciles», me dijo. «Siempre es bueno tener la palabra de Dios cerca». No soy muy religiosa, pero agradecí el gesto. Y su compañía. No quería estar sola cuando llegaran. A las 10 en punto sonó el timbre. Respiré profundo. Abrí la puerta. Eran 2 personas. Una mujer joven de unos 30 años, con una carpeta bajo el brazo, y un hombre mayor, tal vez de 50, con lentes y cara seria. «¿Señora Rosa Elena Martínez?», preguntó la mujer. «Sí, soy yo. Soy la licenciada Beatriz Herrera, de Servicios Sociales, y él es el doctor Raúl Campos, psicólogo del departamento. Venimos por la visita programada». «Adelante», dije haciéndome a un lado. Entraron mirando todo con atención. Demasiada atención. Como si estuvieran buscando algo malo. «Ella es mi vecina, la señora Lupita», dije señalando a mi amiga. «Vino a acompañarme». La licenciada asintió, pero no pareció muy contenta con la presencia de un testigo. «Señora Rosa, vamos a hacerle algunas preguntas y a revisar su hogar. Es solo para verificar que está bien. Nada de qué preocuparse». Pero yo estaba preocupada, muy preocupada. Se sentaron en la sala. La licenciada sacó una tableta y empezó a tomar notas. «¿Cuántos años tiene, señora Rosa?». «63. ¿Vive sola?». «Sí». «¿Tiene familia cerca?». «Tengo un hijo. Vive a 50 minutos de aquí». «¿La visita seguido?». Dudé. ¿Qué debía responder? ¿La verdad o mentir para que no pensaran que estaba abandonada? «De vez en cuando», dije finalmente. «¿Quién la ayuda con las compras, con la limpieza, con sus citas médicas?». «Yo misma. Manejo mi propio carro. Voy al súper. Limpio mi casa. No necesito ayuda». El psicólogo me observaba en silencio, sus ojos analizando cada gesto, cada palabra. «¿Toma algún medicamento?», preguntó. «Solo uno, para la presión. Está en el baño, perfectamente organizado». «¿Puedo verlo?». «Claro». Se levantó y fue al baño. Escuché cómo abría el botiquín, cómo revisaba cada cosa. Mientras tanto, la licenciada seguía preguntando. «¿Cómo paga sus cuentas?». «Con mi pensión. Fui maestra durante 35 años. Tengo una pensión de $1,100 al mes. ¿Le alcanza?». «Me alcanza perfectamente». «¿Tiene deudas?». «No. Mi casa está pagada. Mi carro está pagado. No debo nada». Ella anotaba todo. Su cara no mostraba ninguna emoción. Imposible saber qué estaba pensando. El psicólogo regresó del baño. «Todo en orden por ahí», dijo. «¿Puedo ver la cocina?». «Por supuesto». Fue a la cocina. Lo escuché abrir el refrigerador, abrir las alacenas, revisar todo como si fuera un detective buscando evidencia de un crimen. «Señora Rosa», dijo la licenciada, «¿ha tenido episodios de confusión últimamente? ¿Olvida cosas? ¿Se pierde cuando sale?». «No, mi mente funciona perfectamente». «¿Tiene amigos? ¿Actividades sociales?». «Tengo a mi vecina. Voy al súper, a la iglesia de vez en cuando». Era mentira lo de la iglesia, pero pensé que la haría ver mejor. El psicólogo regresó de la cocina. «Señora Rosa, voy a hacerle algunas preguntas simples, solo para verificar su orientación». «Adelante». «¿Qué día es hoy?». «Viernes 14 de junio». «¿En qué año estamos?». 2024. «¿Quién es el presidente de México?». Respondí correctamente. «¿Puede decirme qué desayunó hoy?». «Avena con plátano y un vaso de jugo de naranja». «¿Recuerda qué hizo ayer?». «Ayer fue jueves.
Fui al banco en la mañana. Después hice la compra en el súper. En la tarde limpié mi casa. Todas las respuestas correctas, claras, sin dudar. Él anotaba todo. Su cara tampoco revelaba nada. Señora Rosa, ¿por qué cree que recibimos una denuncia sobre usted?, preguntó la licenciada. Ahí estaba, la pregunta que estaba esperando. Creo que mi hijo la hizo, dije mirándola a los ojos. Él está tratando de que me declaren incapaz para quedarse con mi casa. La licenciada y el psicólogo intercambiaron una mirada. ¿Por qué dice eso?, preguntó él. Porque tengo pruebas. Fui a mi cuarto. Saqué la carpeta con todos mis documentos. La evaluación médica del domingo. El testamento firmado el miércoles. Y mi teléfono con la grabación. Esto es una evaluación médica hecha el domingo. Demuestra que estoy en plenas facultades. Esto es mi testamento, firmado hace 2 días ante notario. Demuestra que puedo tomar decisiones sobre mi patrimonio. ¿Y esto?, dije poniendo el teléfono sobre la mesa. Es una grabación donde mi hijo me amenaza con declararme incapaz. Puse la grabación. Los dos escucharon en silencio. Cuando terminó, la licenciada se veía incómoda. El psicólogo se quitó los lentes y se frotó los ojos. Señora Rosa, dijo la licenciada finalmente, lamento mucho esta situación, pero nuestra evaluación debe ser objetiva, basada en lo que vemos hoy. ¿Y qué ven? Ella miró al psicólogo. Él asintió. Vemos una casa limpia y bien mantenida. Vemos a una mujer orientada, lúcida, capaz de responder preguntas coherentemente. Vemos que tiene su medicamento en orden, que tiene comida adecuada, que paga sus cuentas. Entonces estoy bien. Desde nuestro punto de vista, sí. No vemos ninguna razón para considerar que está en situación de riesgo o que necesita intervención inmediata. Sentí que me quitaban un peso enorme de encima. ¿Van a poner eso en su reporte? Sí. Nuestro reporte dirá que la encontramos en condiciones adecuadas de vivienda y con capacidad mental preservada. Ese reporte se enviará al juzgado que lo solicite. Hay un proceso legal en marcha, el juzgado familiar número 3. Entonces ellos recibirán nuestro reporte. La licenciada cerró su carpeta. El psicólogo guardó sus papeles. Señora Rosa, una última recomendación, dijo él. Busque asesoría legal. Lo que escuchamos en esa grabación es preocupante. Su hijo no está actuando en su beneficio, y usted necesita protegerse. Ya tengo un abogado. Me alegra escucharlo. Se despidieron. La señora Lupita y yo las acompañamos a la puerta. Cuando se fueron, me dejé caer en el sillón. «Ay, Rosa», dijo la señora Lupita abrazándome. «Lo hiciste muy bien, hija. Muy bien. Gracias por estar aquí. No sé qué habría hecho sola. Nunca vas a estar sola. No mientras yo esté viva». La señora Lupita se quedó conmigo toda la mañana. Me preparó más café. Me obligó a comer algo, pan dulce que había traído de su casa, y me acompañó en silencio mientras yo procesaba todo lo que había pasado. Esa tarde llamé al licenciado Ramos para contarle. «Señora Rosa, eso es excelente. El reporte de servicios sociales a su favor es una prueba muy fuerte. Súmela a todo lo demás que tenemos. ¿Cree que sea suficiente? Cada vez estamos más fuertes. Pero recuerde, la audiencia es el martes. Faltan 4 días. Necesito que venga a mi oficina el lunes para preparar su testimonio, para practicar las preguntas que el juez le va a hacer. Ahí estaré». Cuando colgué, me sentía un poco mejor, un poco más esperanzada, pero esa esperanza duró muy poco, porque a las 6 de la tarde, cuando estaba preparando la cena, escuché un ruido afuera. Un ruido de vidrio rompiéndose. Corrí a la ventana de la sala. Alguien acababa de romper el parabrisas de mi carro, y en el cristal destrozado había una nota pegada con cinta. Salí corriendo. Tomé la nota con manos temblorosas. Decía solo 5 palabras escritas con marcador negro. «Deja de pelear o te arrepentirás». Me quedé paralizada mirando la nota. Las letras negras, gruesas, amenazantes. «Deja de pelear o te arrepentirás». El parabrisas de mi carro estaba completamente destrozado. Vidrios por todos lados, brillando bajo la luz del atardecer como diamantes rotos. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en el carro para no caerme. Miré alrededor. La calle estaba vacía. Quien había hecho esto ya se había ido. «Rosa, ¿qué pasó?». Era la señora Lupita. Había escuchado el ruido y salió corriendo de su casa. Roberto venía detrás de ella. «Alguien rompió mi parabrisas»,
dije con voz temblorosa. Y dejaron esto. Le mostré la nota. Roberto la tomó con cuidado, sosteniéndola solo por las orillas. Doña Rosa, esto es una amenaza clara. Tiene que llamar a la policía. Ahora mismo. Pero no vi quién fue. No tengo pruebas. La nota es prueba. Y el daño a su propiedad es un delito. Hay que levantar un reporte. Tenía razón. Con manos temblorosas saqué mi teléfono y marqué el número de emergencias. Me dijeron que mandarían una patrulla. Mientras esperábamos, Roberto caminó por la calle buscando cámaras de seguridad. Algunas casas las tenían. Tal vez alguna había grabado algo. La patrulla llegó 20 minutos después. 2 policías, un hombre y una mujer. Les expliqué todo. Les mostré la nota. Les conté que estaba en medio de un proceso legal con mi hijo, que me habían amenazado antes. ¿Tiene idea de quién pudo hacer esto?, preguntó el policía mientras tomaba fotos del carro. Mi hijo y su esposa. Ellos me están amenazando para que deje de defenderme. ¿Tiene pruebas de que fueron ellos? No directamente, pero hace 2 días su esposa vino a tocar mi puerta a las 9 de la noche para amenazarme. Mi vecina puede confirmarlo. Yo la vi, dijo la señora Lupita. Una mujer joven, cabello largo, llegó en un carro rojo. Tocó la puerta de Rosa varias veces y después se fue gritando amenazas. Los policías anotaron todo. Levantaron el reporte. Me dieron una copia. Señora, le recomendamos que instale cámaras de seguridad y que si vuelve a recibir amenazas, llame inmediatamente. Este reporte quedará en el sistema. Si hay más incidentes, se irán acumulando. Cuando se fueron, ya había oscurecido. Roberto me ayudó a limpiar los vidrios rotos. La señora Lupita se quedó conmigo mientras llamaba al seguro del carro. No puede dormir sola esta noche, dijo la señora Lupita. Vente a mi casa. No quiero molestar. No molestas, y no es seguro que te quedes aquí sola. ¿Y si regresan? Tenía razón. Preparé una bolsa pequeña con ropa para el día siguiente y me fui a dormir a casa de los vecinos. Roberto me dio su cuarto y él durmió en el sillón. Me sentí mal por el inconveniente, pero también agradecida de no estar sola. Esa noche casi no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me asustaba. Me sentía como un animal acorralado. Y lo peor era saber que quien me estaba acorralando era mi propia sangre. El sábado amaneció gris y nublado, como si el cielo supiera que no era un día para celebrar. Regresé a mi casa temprano. Todo se veía igual que como lo había dejado, excepto mi carro con el parabrisas destrozado estacionado afuera. Un recordatorio de que las cosas se estaban poniendo peligrosas. Llamé a la compañía de seguros. Me dijeron que podían mandar a alguien el lunes a repararlo. Mientras tanto, no podía usar mi carro. Estaba atrapada en mi casa. A media mañana llamé a Patricia para contarle. Rosa, esto ya es demasiado. Tienes que salir de ahí. Vente a Guadalajara conmigo. No puedo. La audiencia es el martes. Si no me presento, pierdo por default. Entonces voy yo para allá. Tomo un autobús hoy mismo. Patricia, no. Tú tienes tus responsabilidades allá. Además, tengo a la señora Lupita y a Roberto. No estoy completamente sola, pero te están amenazando, te están atacando. Lo sé. Por eso hice el reporte policial. Y le voy a contar todo al juez el martes. Esto solo demuestra que tengo razón. Que mi hijo está dispuesto a todo para quitarme lo que es mío. Patricia no estaba convencida, pero finalmente aceptó. Hicimos un acuerdo. Yo la llamaría 2 veces al día, mañana y noche. Si no llamaba, ella vendría inmediatamente. El resto del sábado lo pasé en mi casa, encerrada, mirando por la ventana cada vez que escuchaba un ruido. Roberto había hablado con algunos vecinos. Uno de ellos tenía una cámara que apuntaba hacia la calle. Revisaron las grabaciones, pero no se veía nada claro. Solo una figura con capucha que se acercaba a mi carro, hacía algo y se iba corriendo. Imposible identificar quién era. El domingo fue peor. No pude ir a hacer la compra porque no tenía carro. La señora Lupita me ofreció llevarme, pero no quería seguir molestándola. Comí lo que tenía en casa. Pan, huevos, arroz, cosas simples. Pasé el día repasando mis documentos, releyendo la grabación, practicando mentalmente lo que le diría al juez. Soy Rosa Elena Martínez. Tengo 63 años. Fui maestra durante 35 años. Tengo una pensión. Tengo mi casa pagada. Vivo sola porque puedo, porque soy capaz
Y mi hijo me está atacando porque quiere mi patrimonio. Tenía que decirlo con firmeza, con claridad, sin llorar, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. El lunes llegó con un sol brillante que contrastaba con la oscuridad que yo sentía. A las 10 de la mañana llegó el técnico del seguro a reparar mi parabrisas. Tardó 2 horas. Me costó $300 del deducible. $300 que no tenía planeado gastar. Pero ¿era eso o no tener carro? Cuando terminaron, manejé al despacho del licenciado Ramos. Era mi última reunión antes de la audiencia del día siguiente. «Señora Rosa», me dijo cuando entré a su oficina. «¿Cómo está?» Asustada. Me amenazaron. Me rompieron el parabrisas del carro. Le conté todo. Le mostré el reporte policial. Él lo leyó con el ceño fruncido. «Esto es muy grave. Pero también es evidencia a nuestro favor. Demuestra que hay hostigamiento, que su hijo está tratando de intimidarla». ¿Eso ayuda en la audiencia? Sí, mucho. Porque demuestra que él no está preocupado por su bienestar, está preocupado por controlarla, por asustarte para que te rindas. No me voy a rendir. Me alegra escucharlo. Ahora vamos a preparar su testimonio. Pasamos las siguientes 3 horas practicando. El licenciado me hacía preguntas como si fuera el juez. ¿Por qué cree que su hijo inició este proceso? Porque quiere mi casa y mi dinero, no porque esté preocupado por mí. ¿Tiene pruebas de eso? Sí, tengo una grabación donde él mismo lo admite, y tengo el hecho de que me está amenazando en lugar de hablar conmigo como una familia normal. ¿Está usted en condiciones de cuidar de sí misma? Completamente. Tengo una evaluación médica reciente que lo confirma. Tengo un reporte de servicios sociales que dice que mi casa está en orden. Pago mis cuentas, manejo mi carro, vivo de forma independiente. Una y otra vez practicamos, hasta que mis respuestas salían automáticas, claras, convincentes. «Señora Rosa, una última cosa», me dijo el licenciado cuando terminamos. «Mañana en la audiencia su hijo va a estar ahí, probablemente con su esposa, probablemente con su propio abogado. Va a ser difícil verlo, va a ser doloroso. Lo sé. No se deje intimidar, no se deje provocar. Responda solo lo que le pregunten, con calma, con claridad. El juez va a estar observando todo, su comportamiento, sus respuestas. Todo cuenta. Y si me pongo a llorar, está bien llorar, es natural. Esto es una situación muy dolorosa, pero trate de mantener la compostura lo más que pueda». Cuando salí de su oficina, eran casi las 3 de la tarde. Tenía que regresar a casa y prepararme para el día siguiente, el día que definiría mi futuro. Manejé despacio, disfrutando mi carro con su parabrisas nuevo, disfrutando poder moverme libremente, porque mañana tal vez todo cambiaría. Tal vez un juez decidiría que yo no era capaz, que necesitaba un tutor, que Andrés tendría control sobre mí. La idea me aterraba tanto que tuve que parar en un estacionamiento para respirar, para calmarme, para recordarme que tenía pruebas, que tenía razón, que iba a pelear. Esa noche cené sola en mi cocina. Preparé algo sencillo: sopa de fideos, pan tostado, té de manzanilla. Comí despacio, saboreando cada bocado, pensando que tal vez era una de las últimas veces que comería en mi propia cocina como una mujer libre. A las 8 de la noche sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. «¿Rosa?» Era Andrés. «¿Qué quieres?», le dije con voz fría. «Quiero que sepas que mañana no tiene que ser una pelea. Todavía puedes aceptar ayuda. Todavía puedes cooperar». «¿Cooperar con qué? ¿Con que me quites mi casa?» «Mamá, esto no es sobre la casa, es sobre ti, sobre tu bienestar». «Mentiroso. Tengo grabado lo que me dijiste. Sé exactamente de qué se trata esto». Silencio. «Mamá, vas a perder. Tengo 2 médicos que van a testificar que necesitas ayuda. Tengo evidencia de que no puedes cuidarte sola. Yo también tengo evidencia. Y la verdad. Y eso es más fuerte que tus mentiras. Mañana nos vemos», dijo. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando, pero también sintiendo algo nuevo, algo que no había sentido en días: determinación. Mañana iba a pelear, iba a defender lo que era mío, mi casa, mi dinero, mi libertad, mi dignidad, y no importaba cuánto me doliera ver a mi hijo del otro lado de esa sala.
No importaba cuánto me rompiera el corazón saber que él me odiaba tanto. Iba a pelear, porque una madre puede perdonar muchas cosas, pero no iba a perdonar que me quitaran mi vida. El martes 20 de junio amaneció con un calor sofocante. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la audiencia era a las 10. No había podido dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Andrés, su mirada fría, sus palabras amenazantes. Me levanté y me bañé con agua fría. Necesitaba despertarme completamente, estar alerta, estar lista. Saqué del closet mi mejor ropa, un traje sastre color gris oscuro que había comprado para la boda de Andrés hace 5 años, una blusa blanca, zapatos cerrados de tacón bajo. Quería verme seria, profesional, digna. Me maquillé con cuidado, un poco de base para cubrir las ojeras, rubor para no verme tan pálida, lápiz labial color nude, nada exagerado, solo lo suficiente para verme presentable. Me peiné el cabello hacia atrás, suelto pero ordenado. Quería que el juez viera mi cara claramente, que viera mis ojos, que supiera que estaba lúcida, que estaba cuerda. A las 7 de la mañana ya estaba lista, pero la audiencia era a las 10. Tenía 3 horas para esperar. 3 horas de tortura. Intenté desayunar. Preparé café y pan tostado, pero solo pude tomar el café. El estómago se me había cerrado completamente. Los nervios me estaban consumiendo. A las 8 llamé a Patricia. Rosa, ¿cómo estás? Aterrada. Vas a estar bien. Tienes todas las pruebas. Tienes la verdad de tu lado. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si el juez le cree a Andrés? Entonces peleas más. Apelas. Pero no va a pasar. Tú eres una mujer capaz, lúcida, y vas a demostrarlo. Hablamos durante 20 minutos. Sus palabras me dieron fuerza. Me recordaron que no estaba sola, que tenía a alguien que creía en mí. A las 8:30 llegó el licenciado Ramos a mi casa. ¿Lista, señora Rosa? Todo lo lista que puedo estar. Tráigase todos los documentos, la evaluación médica, el reporte de servicios sociales, el reporte policial del parabrisas, su testamento y su teléfono con la grabación. Los metí todos en una carpeta grande, mi vida entera reducida a papeles. Manejamos juntos al juzgado. El licenciado iba repasando conmigo las posibles preguntas, preparándome mentalmente para lo que venía. Recuerde, señora Rosa, responda solo lo que le pregunten. No se extienda, no se ponga a la defensiva y, sobre todo, mantenga la calma. No importa lo que diga su hijo. ¿Va a estar ahí? Sí, es su derecho. Él es quien está promoviendo el proceso. No sé si pueda verlo sin desmoronarme. Puede. Es más fuerte de lo que cree. Lo ha demostrado durante estas 2 semanas. Llegamos al juzgado a las 9:30. Un edificio gris de gobierno, frío, impersonal, lleno de gente yendo de un lado a otro con papeles en las manos. Subimos al 3er piso. Juzgado familiar número 3. Había bancas afuera de la sala, gente esperando, familias, abogados, todos con sus propios dramas. Y entonces lo vi. Andrés estaba sentado en una banca del otro lado del pasillo. Vestía traje oscuro, corbata. Se veía serio, profesional, como si esto fuera solo un trámite más, como si no estuviera destrozando a su propia madre. A su lado estaba Vanessa, vestida elegante, maquillada. Ella me vio primero, me clavó la mirada, una mirada de odio puro. Andrés levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, porque en sus ojos no vi arrepentimiento, no vi duda. Solo vi determinación fría. Aparté la mirada. Me senté en una banca lejos de ellos. El licenciado Ramos se sentó a mi lado. Respire, señora Rosa. Respire. Cerré los ojos. Respiré profundo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. A las 10 en punto se abrió la puerta de la sala. Una secretaria salió. Caso número 347. Proceso de interdicción promovido por Andrés Martínez Soto contra Rosa Elena Martínez Valdés. Favor de pasar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Entramos a la sala. Era pequeña, una mesa grande en el centro. El juez sentado al frente, un hombre de unos 60 años con lentes y cara seria. Andrés y su abogado se sentaron de un lado de la mesa, yo y el licenciado Ramos del otro. Vanessa se quedó afuera.
No era parte oficial del proceso. «Buenos días», dijo el juez. «Soy el juez Ramírez. Vamos a proceder con esta audiencia de forma ordenada. Primero escucharé al promovente, después a la parte demandada, y después tomaré mi decisión. ¿Entendido?» «Sí, su señoría», dijimos todos. El abogado de Andrés se levantó. Un hombre joven, tal vez de 35 años, bien vestido, seguro de sí mismo. «Su señoría, mi cliente Andrés Martínez está aquí porque está genuinamente preocupado por el bienestar de su madre. La señora Rosa Elena Martínez tiene 63 años, vive sola, y en los últimos meses ha mostrado comportamiento errático. Se niega a recibir atención médica, canceló citas importantes, ha acusado a su propio hijo de querer hacerle daño sin ninguna base, y está tomando decisiones financieras erráticas, como cambiar su testamento de forma impulsiva. Cada palabra era una mentira, pero dicha con tanta convicción que sonaba verdadera. Traemos el testimonio del doctor Ignacio Mendoza, quien ha tratado a la señora Martínez». «Un momento», interrumpí sin poder contenerme. «Ese doctor nunca me ha tratado. Yo nunca he ido a su consultorio». El juez me miró. «Señora, por favor guarde silencio hasta que sea su turno». «Pero está mintiendo». «Señora». «Silencio, o tendré que pedirle que se retire». El licenciado Ramos me puso una mano en el brazo, callándome. El abogado de Andrés continuó. «Como decía, el doctor Mendoza ha evaluado la situación de la señora Martínez a distancia, basándose en los reportes de su hijo, y su opinión profesional es que presenta signos de deterioro cognitivo. También traemos el testimonio del licenciado Torres, quien puede confirmar que la señora Martínez está en una situación vulnerable». Sacó papeles, documentos, supuestas evaluaciones que yo nunca había autorizado. Me temblaban las manos de rabia, de impotencia. El juez revisó los documentos en silencio. Cuando terminó, miró al abogado de Andrés. «¿Algo más?» «Sí, su señoría. Mi cliente también quiere expresar que esto le duele profundamente, que ama a su madre, pero que no puede quedarse de brazos cruzados mientras ella se pone en riesgo». Andrés se limpió los ojos, como si estuviera llorando, como si le doliera. Yo lo miré, y en ese momento lo vi claramente. No era mi hijo, era un extraño que había aprendido a mentir, a manipular, a destruir. «Muy bien», dijo el juez. «Ahora escuchemos a la señora Martínez y a su representante legal». El licenciado Ramos se levantó. «Su señoría, todo lo que acaba de escuchar es falso, y tenemos pruebas». Puso sobre la mesa mi evaluación médica del domingo pasado. «Esta es una evaluación médica completa realizada hace 9 días. Certifica que la señora Martínez está en plenas facultades mentales, orientada, lúcida, capaz». Después puso el reporte de servicios sociales. «Este es un reporte de servicios sociales del municipio. Ellos visitaron la casa de la señora Martínez el viernes pasado y encontraron que vive en condiciones adecuadas, que está bien cuidada, que no hay ningún indicio de deterioro». El juez revisó ambos documentos con atención. «Su señoría», continuó el licenciado Ramos, «el promovente dice que está preocupado por su madre, pero tenemos evidencia de que su verdadera intención es apoderarse de sus bienes». Puso mi teléfono sobre la mesa. «Esta es una grabación de una conversación entre la señora Martínez y su hijo hace una semana. En ella, el señor Andrés Martínez admite abiertamente que va a proceder con este proceso legal, lo quiera ella o no, y que lo hace para tomar control de sus propiedades». «¿Puedo escucharla?», preguntó el juez. El licenciado puso la grabación. En esa sala pequeña, la voz de Andrés sonó aún más fría, más calculadora. «Si es necesario, sí. Si un juez determina que no puedes cuidar de ti misma, alguien tendrá que hacerse cargo. Y ese alguien seré yo. Esto no es sobre la casa, es sobre ti, sobre tu bienestar. Mamá, vas a perder». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Andrés se movió nervioso en su silla. Su abogado se veía sorprendido. «Su señoría», dijo el licenciado Ramos, «también tenemos esto». Puso sobre la mesa el reporte policial del parabrisas roto. «El viernes pasado, alguien destrozó el carro de la señora Martínez y dejó una nota amenazante. Una nota que decía: «Deja de pelear o te arrepentirás». Esto es hostigamiento, intimidación,
Y todo apunta a que fue orquestado por el promovente y su esposa. El juez leyó el reporte. Su cara no mostraba emoción, pero sus ojos se veían más serios. ¿Tiene pruebas de que fue su hijo quien hizo esto? No directamente. Pero la esposa del señor Martínez fue vista días antes amenazando a la señora Rosa. Y la coincidencia es muy conveniente. El juez se quitó los lentes, se frotó los ojos, se veía cansado. Señora Martínez, me dijo mirándome directamente, quiero escucharla a usted, con sus propias palabras. ¿Por qué cree que su hijo está haciendo esto? Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero mi voz salió firme. Su señoría, hace 5 años le presté a mi hijo $15,000 para el enganche de su casa. Nunca me los devolvió, pero no me importó porque era mi hijo, porque lo amaba, porque pensé que la familia era más importante que el dinero. Miré a Andrés. Él no apartó la mirada, pero poco a poco dejó de visitarme, dejó de llamarme, me olvidó en mi cumpleaños, y cuando traté de hablar con él, me rechazó. Hace 2 semanas fui a su casa a llevarle un pie, y escuché por la ventana cómo él y su esposa planeaban esto, cómo me llamaban una carga, cómo decían que tenían que deshacerse de mí. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero seguí hablando. Yo no estoy loca, no estoy confundida. Solo soy una mujer mayor que tiene una casa pagada y algunos ahorros, y mi hijo quiere quedarse con todo. Por eso me está haciendo esto. No porque me ame, no porque esté preocupado, sino porque soy un obstáculo para él. El juez guardó silencio largo rato. Señor Martínez, dijo finalmente mirando a Andrés, ¿qué tiene que decir sobre la grabación? ¿Sobre las acusaciones de su madre? Andrés se puso de pie. Su señoría, mi madre está distorsionando todo. Yo sí estoy preocupado por ella. Y es cierto que necesitamos que alguien la cuide, pero no por sus propiedades, sino porque es mi madre y la amo. ¿Le prestó ella $15,000? Andrés dudó. Sí, pero fue un regalo. Ella misma lo dijo. ¿Tiene eso por escrito? No. Entonces es su palabra contra la de ella. El juez suspiró. Voy a ser muy claro. Este caso me preocupa. Veo evidencia de que la señora Martínez está en plenas facultades, pero también veo a un hijo que parece tener intereses económicos. Necesito tiempo para revisar todo esto con calma. Voy a diferir mi decisión por 2 semanas. En ese tiempo, ordenaré una evaluación psicológica independiente de la señora Martínez. Un profesional neutral. No alguien contratado por ninguna de las partes. Mi corazón se detuvo. Mientras tanto, continuó el juez, ordeno al señor Martínez que se abstenga de acercarse a su madre, de contactarla de cualquier forma. Si hay más incidentes de hostigamiento, eso pesará mucho en mi decisión final. Golpeó con su mazo. Se levanta la sesión. Nos vemos en 2 semanas. Salimos de la sala. Yo temblaba de pies a cabeza. No había ganado, pero tampoco había perdido. Estaba en un limbo, esperando, sufriendo. Andrés salió detrás de nosotros. Me alcanzó en el pasillo. «Mamá». Me di vuelta. Lo miré a los ojos. «No me hables. Ya no eres mi hijo». Y me fui, dejándolo ahí parado, con su traje caro, su mentira perfecta, su corazón vacío. Pero mientras bajaba las escaleras del juzgado, me di cuenta de algo. La batalla no había terminado, y yo todavía estaba de pie. Las 2 semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Cada día se sentía como una eternidad. Cada noche era una tortura de pensamientos y pesadillas. El juez había ordenado una evaluación psicológica independiente. Me citaron para el lunes siguiente en un consultorio del centro, un lugar neutral, con una doctora que no conocía a ninguna de las 2 partes. Esos primeros días después de la audiencia los pasé en un estado extraño, algo entre el alivio de no haber perdido todavía y el terror de no haber ganado tampoco. El licenciado Ramos me llamaba cada 2 días para ver cómo estaba, para recordarme que no bajara la guardia. Señora Rosa, esa evaluación es crucial. Sea honesta, sea usted misma, y demuestre que está bien. Lo sabía demasiado bien. La señora Lupita y Roberto seguían siendo mi ancla. Comía con ellos algunos días, me acompañaban al súper. Me hacían sentir que no estaba completamente sola en el mundo. Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina,
la señora Lupita me dijo algo que no he olvidado. Rosa, yo crié 3 hijos, los 3 muy diferentes. Uno de ellos, mi hijo mayor, también me dio problemas. Quería que le prestara dinero todo el tiempo. Se enojaba cuando le decía que no. Me gritaba. Me hacía sentir culpable. ¿Qué hiciste? Tuve que poner límites, decirle que no. Y sí, se alejó. Durante 2 años casi no me habló. Pero después entendió. Maduró. Y ahora tenemos una relación mejor. Más sana. ¿Crees que Andrés pueda cambiar? Ella suspiró. No lo sé, hija. Algunos hijos cambian, otros no. Pero lo que sí sé es que tú estás haciendo lo correcto. Te estás defendiendo. Y eso es lo más importante. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Me presenté al consultorio a las 9 de la mañana. Era un lugar pequeño pero limpio, con plantas en la sala de espera, música suave de fondo. La doctora se llamaba Elena Suárez. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, lentes, cara amable pero profesional. Señora Martínez, pase por favor. Su consultorio olía a lavanda. Había una silla cómoda para mí. Ella se sentó frente a mí con una libreta. Antes de empezar, quiero que sepa que esta evaluación es completamente neutral. Yo no trabajo para su hijo ni para usted. Trabajo para el juzgado. Mi única responsabilidad es determinar si usted está en condiciones de tomar sus propias decisiones. Entiendo. Vamos a hacer esto en 2 partes. Primero, una entrevista. Después, algunas pruebas psicológicas. Todo el proceso tomará como 3 horas. ¿Está de acuerdo? Sí. Durante la siguiente hora me hizo preguntas sobre mi vida, mi infancia, mi matrimonio, mi hijo, mi trabajo como maestra, mi jubilación, mis rutinas diarias. Le conté todo, sin adornar, sin exagerar, solo la verdad. Le conté cómo me había divorciado hace más de 20 años, cómo había criado a Andrés sola, cómo había trabajado duro para darle todo, cómo le había prestado dinero que nunca me devolvió, cómo había empezado a alejarse y cómo había descubierto que me estaba traicionando. ¿Cómo se sintió cuando escuchó esa conversación por la ventana?, me preguntó, como si me hubieran arrancado el corazón, como si el hijo que yo conocía hubiera muerto y en su lugar quedara un extraño. ¿Está enojada con él? La pregunta me tomó por sorpresa. Tuve que pensar. Sí, estoy muy enojada, pero también estoy triste, porque no entiendo qué hice mal. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su enemigo? ¿Cree que hizo algo malo? No lo sé. Tal vez lo malcrié. Tal vez le di demasiado. Tal vez debí haber sido más dura con él, pero lo hice lo mejor que pude. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. La doctora me pasó una caja de pañuelos. Está bien llorar, es natural. Esto es una situación muy dolorosa. Después vinieron las pruebas. Test de memoria, de atención, de razonamiento, dibujar un reloj, repetir palabras, resolver problemas matemáticos simples. Pasé todas sin problema. Cuando terminamos, eran casi las 12 del día. Señora Martínez, me dijo la doctora mientras anotaba sus últimas observaciones, voy a ser honesta con usted. No veo ningún signo de deterioro cognitivo. Su memoria funciona bien, su razonamiento es claro, su orientación es perfecta y emocionalmente, aunque está pasando por un momento muy difícil, sus respuestas son apropiadas. ¿Entonces estoy bien? Desde mi punto de vista profesional, sí. Usted está en plenas condiciones de tomar sus propias decisiones. Mi reporte al juez va a reflejar eso. Salí de ese consultorio sintiéndome más ligera, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Tenía otra prueba más a mi favor, otra evidencia de que Andrés estaba mintiendo. Llamé inmediatamente al licenciado Ramos para contarle. Excelente, señora Rosa. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Ahora solo nos queda esperar a la segunda audiencia. Los días siguientes pasaron más rápido. Ya no estaba en ese limbo de angustia total. Tenía esperanza. Tenía evidencia. Tenía razón. Pero también tenía algo más. Algo que no esperaba. Una noche, mientras cenaba sola en mi cocina, empecé a pensar en Andrés. No en el hombre que me estaba atacando, sino en el niño que había sido. El niño que me abrazaba cuando tenía miedo. El niño que me hacía dibujos en la escuela. El niño que me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento ese niño se había perdido? Y entonces entendí algo que me dolió, pero también me dio paz.
Andrés no había nacido malo. Nadie nace malo. Pero la vida lo había cambiado. Tal vez su padre abandonándolo lo había herido más de lo que yo pensé. Tal vez cargar con la responsabilidad de ser el hombre de la casa a los 8 años había sido demasiado para él. Tal vez Vanessa lo había influenciado. O tal vez simplemente había tomado malas decisiones. No justificaba lo que me estaba haciendo. Nada justificaba eso. Pero al menos empezaba a entenderlo. Y esa comprensión me dio algo extraño. Una especie de perdón parcial. No un perdón completo. No todavía. Tal vez nunca. Pero sí una aceptación de que mi hijo era un ser humano imperfecto, que había tomado un camino equivocado y que yo no podía salvarlo de sí mismo. Solo podía salvarme a mí. El jueves de la segunda semana recibí una llamada del juzgado. La segunda audiencia sería el martes siguiente, martes 4 de julio, 10 de la mañana, misma sala. Esa sería la audiencia final, donde el juez tomaría su decisión, donde se definiría mi futuro. Pasé ese fin de semana preparándome emocionalmente, revisando todos mis documentos una vez más, asegurándome de que todo estuviera en orden. El lunes en la noche, Patricia me llamó. Rosa, ¿cómo te sientes? Nerviosa, pero también tranquila. Sé que hice todo lo que pude. Vas a ganar, estoy segura. No lo sé, pero pase lo que pase, al menos peleé. No me rendí. Eso es lo que importa, que te defendiste, que no dejaste que te pisotearan. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas, como si mi cuerpo supiera que necesitaba descansar antes de la batalla final. El martes 4 de julio amaneció con cielo despejado. Me vestí con el mismo traje gris que había usado en la primera audiencia. Me maquillé, me peiné, y a las 8:30 ya estaba lista. El licenciado Ramos pasó por mí a las 9. ¿Lista para esto, señora Rosa? Lo más lista que puedo estar. Recuerde todo lo que hemos practicado. Calma, claridad, verdad. Manejamos al juzgado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, Andrés ya estaba ahí, con su abogado, con Vanessa. Los tres me miraron cuando entré, pero esta vez yo no aparté la mirada. Los miré de frente, con dignidad. A las 10 en punto nos llamaron. Entramos a la misma sala, el mismo juez, el mismo ambiente frío y formal. Buenos días, dijo el juez Ramírez. Vamos a proceder. He revisado toda la evidencia presentada por ambas partes. También tengo el reporte de la doctora Suárez sobre la evaluación psicológica de la señora Martínez. Abrió una carpeta. Leyó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista. He llegado a una conclusión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Después de revisar toda la evidencia, las grabaciones, los reportes médicos, la evaluación independiente, y considerando el comportamiento de ambas partes durante este proceso, he determinado lo siguiente. El silencio en esa sala era absoluto. La señora Rosa Elena Martínez está en plenas facultades mentales. No hay evidencia de deterioro cognitivo. No hay razón legal para declararla incapaz. Por lo tanto, se desestima la demanda del señor Andrés Martínez. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Había ganado. Había ganado. Además, continuó el juez con voz más severa, he encontrado evidencia preocupante de que el promovente tenía intereses económicos en este proceso. Las amenazas, el hostigamiento y la grabación presentada demuestran mala fe. Por lo tanto, ordeno al señor Martínez que pague las costas legales de este proceso, y advierto que si vuelve a intentar algo similar, habrá consecuencias legales más graves. Andrés estaba pálido. Su abogado parecía querer desaparecer. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó en la sala como una campana de victoria. Había ganado. Mi casa era mía. Mi vida era mía. Mi libertad era mía. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía quitármela. Salí del juzgado con las piernas temblorosas, pero el corazón ligero. Había ganado. Después de 2 semanas de tortura, de miedo, de noches sin dormir, había ganado. El licenciado Ramos me abrazó en el pasillo. Lo logramos, señora Rosa. Lo logramos. Gracias. Gracias por creerme, por ayudarme. Usted hizo todo el trabajo. Usted tuvo el valor de defenderse. Cuando bajamos las escaleras, Andrés estaba afuera con Vanessa.
Me vio. Por un momento pensé que iba a acercarse, pero solo se quedó ahí parado, mirándome desde lejos. No sentí triunfo al verlo. No sentí alegría de haberlo vencido. Solo sentí una tristeza profunda, porque había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo. Me subí al carro del licenciado y regresamos a mi casa. Durante el camino no hablamos mucho. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles, procesando todo lo que había vivido en estas 3 semanas. 3 semanas que habían cambiado mi vida para siempre. Cuando llegamos a mi casa, el licenciado me entregó una copia de la resolución del juez. Guárdela muy bien. Y señora Rosa, si su hijo intenta contactarla o amenazarla de nuevo, llame a la policía inmediatamente. Esta resolución lo protege. ¿Cree que intente algo más? Honestamente no lo sé. Pero ahora él sabe que usted no se va a dejar, que tiene recursos legales, que puede defenderse. Eso debería ser suficiente para mantenerlo alejado. Cuando se fue, entré a mi casa. La misma casa donde había vivido estos últimos 3 años. La casa que había comprado con mi liquidación. La casa que había estado a punto de perder. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde Andrés se sentaba de niño. Y por primera vez en semanas lloré sin miedo. Lloré de alivio, lloré de tristeza, lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que había ganado. Llamé a Patricia. Ella gritó de alegría cuando le conté. Lo sabía, sabía que ibas a ganar. Gané la casa, Patricia, pero perdí a mi hijo. Rosa, escúchame bien. Tú no perdiste nada. Él se perdió a sí mismo. Tú solo te defendiste, y eso no tiene nada de malo. Tenía razón. Yo no había hecho nada malo. Solo había protegido lo que era mío. Lo que había trabajado toda mi vida para conseguir. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Podía dormir tranquila sabiendo que nadie iba a quitarme mi casa. Pero por otro lado, había un vacío. El vacío de saber que mi hijo ya no estaba en mi vida. Una semana después de la audiencia, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Andrés. La abrí con manos temblorosas. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé de la peor forma posible. Y sé que probablemente nunca me perdones. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Que Vanessa y yo estamos divorciándonos. Que entendí demasiado tarde que el dinero no vale nada si pierdes a las personas que amas. No te pido que me perdones. Solo te pido que sepas que lo siento. Y que siempre serás mi madre. Andrés. Leí la carta 3 veces. No sé si era sincera. No sé si realmente se arrepentía o solo estaba tratando de manipularme una vez más. Pero en ese momento tomé una decisión. No iba a responder. No iba a buscarlo. No iba a intentar arreglar las cosas, porque algunas heridas son tan profundas que no se pueden curar. Y algunas relaciones, una vez rotas, no se pueden reparar. Tal vez algún día, en el futuro lejano, podríamos hablar. Tal vez algún día él realmente cambiara. Pero ese día no era hoy. Y tal vez nunca llegaría. Y estaba bien. Tenía que estar bien. Guardé la carta en un cajón. No la tiré, pero tampoco la releí. Simplemente la dejé ahí, como un recuerdo de lo que había sido y de lo que ya no sería. Los meses pasaron. El verano se convirtió en otoño. Las bugambilias de mi jardín florecieron de nuevo, y yo empecé a reconstruir mi vida. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Conocí a otras mujeres de mi edad, algunas viudas, otras divorciadas, todas con sus propias historias de dolor y supervivencia. Empecé a dar clases de regularización a niños del vecindario. No por dinero, solo porque me gustaba enseñar, porque extrañaba ver esas caritas aprendiendo a leer, a sumar, a soñar. La señora Lupita se convirtió en mi mejor amiga. Comíamos juntas 2 veces por semana. Veíamos telenovelas, chismorreábamos sobre los vecinos, cosas simples que me hacían sentir viva. Y poco a poco, día a día, empecé a sanar. No olvidé lo que me había pasado. Nunca lo olvidaré. Pero dejé de vivir con miedo. Dejé de mirar por encima del hombro esperando que Andrés apareciera. Dejé de revisar mi teléfono esperando amenazas. Aprendí algo muy importante en todo esto. Aprendí que el amor de madre no tiene límites, pero que el respeto propio tampoco debería tenerlos.
Aprendí que defender lo que es tuyo no te hace mala persona, te hace fuerte. Aprendí que a veces la familia no es la sangre, es la gente que elige quedarse a tu lado cuando todo se derrumba, como Patricia, como la señora Lupita, como Roberto. Y aprendí que no importa cuántos años tengas, siempre puedes empezar de nuevo, siempre puedes reconstruirte, siempre puedes encontrar paz. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 6 meses desde aquella audiencia, 6 meses desde que recuperé mi vida. Mi casa sigue oliendo a canela. Sigo horneando pan dulce los domingos, aunque ya no tenga a nadie para compartirlo excepto mis vecinos. He pensado mucho en qué le diría a otras mujeres que estén pasando por algo similar, a otras madres que descubran que sus hijos las están traicionando, a otras personas mayores que se sientan vulnerables y asustadas. Les diría esto: no se rindan, no importa cuánto duela, no importa cuánto miedo tengan, defiendan lo que es suyo, busquen ayuda, encuentren aliados y sobre todo recuerden que ustedes tienen valor, que su vida importa, que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarles su dignidad. También les diría que está bien sentir tristeza, que está bien llorar, que está bien extrañar a la persona que te lastimó, porque el amor no se apaga de un día para otro, pero que no dejen que ese amor las destruya. A veces el amor más importante que podemos dar es el amor propio, el respeto propio, la defensa propia. No sé qué me depara el futuro. No sé si algún día Andrés y yo podremos tener algún tipo de relación. Honestamente, hay días en que lo extraño. Extraño al niño que fue, pero no extraño al hombre en que se convirtió. Y eso está bien, porque yo estoy bien, estoy viva, estoy en mi casa, tengo mi libertad, tengo mi dignidad y tengo paz. Esta mañana me desperté con el sol entrando por mi ventana. Preparé café, comí pan tostado, regué mis plantas, cosas simples, cosas cotidianas, pero cosas mías. Y mientras estaba sentada en mi cocina, viendo cómo la luz de la mañana iluminaba todo, entendí algo. Gané más que un caso legal, gané mi vida de vuelta, y eso, al final, es todo lo que importa. Si mi historia ayuda, aunque sea a una sola madre, a abrir los ojos, a una sola persona mayor a defenderse, a una sola mujer a recordar su valor, habrá valido la pena contarla, porque todos merecemos vivir con dignidad, todos merecemos respeto, y todos merecemos proteger lo que hemos construido con nuestro propio esfuerzo. No importa quién intente quitárnoslo, ni siquiera si esa persona lleva nuestra propia sangre.